Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto final de física sobre el tema de fluidos, presentado por mis compañeros Itzayana, Kenny, Alejandro, Gabriel y su servidora Suri. Un fluido es una sustancia que puede deformarse continuamente cuando se le aplica un esfuerzo cortante, lo que significa que puede fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. Puede ser un líquido como el agua o un gas como el aire. Los fluidos tienen la capacidad de cambiar de forma y ocupar el espacio disponible. Los fluidos pueden clasificarse en dos categorías, newtonianos y no newtonianos. Esto viene relacionado con la ley de la viscosidad de Newton, que describe el comportamiento de un fluido. Para comprender mejor esta situación, vamos a imaginarnos un fluido líquido contenido entre dos placas de superficie A y separadas por una distancia de y. Si aplicamos una fuerza paralela o constante de F a la capa superior, mientras tanto la capa inferior se mantiene fija por los cambios de los efectos transitorios iniciales. La placa superior se moverá de manera continua bajo de la influencia de esta fuerza. El fluido en contacto con la capa superior se pega a esta superficie y se mueve con la misma velocidad con la fuerza cortante tau que actúa sobre esta capa de fluido. Es la fuerza sobre el área. Las capas inferiores del fluido presentan una resistencia al movimiento, es decir, tienden a deformarse. Cuando se presenta una relación lineal entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad, estamos en presencia de un fluido newtoniano, al honor de Isaac Newton, que lo expresó por primera vez en 1687. Esta relación lineal también nos indica que la viscosidad de un fluido es constante, y mientras más pronunciada sea la pendiente, indica una mayor viscosidad. Por otro lado, los fluidos no newtonianos son aquellos que no guardan una relación lineal entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad. Son los fluidos dilatantes, pseudoplásticos y plásticos de Bingham. Algunos de los ejemplos no newtonianos son el agua, el aceite, la gasolina, el alcohol, el benceno y la glicerina. Las características físicas de los diferentes estados de la materia. Estos estados representan diferentes organizaciones y comportamientos de las partículas que constituyen la materia. El primero es el estado sólido, que tiene una forma y volumen definidas. Las partículas están muy cercanas entre sí y tienen una estructura ordenada. También tiene una baja compresibilidad y tiende a conservar su forma. El segundo es el estado gaseoso, no tiene forma ni volumen definido, las partículas están separadas y se mueven libremente, se expande para ocupar el espacio disponible y tiene alta compresibilidad. El tercero y último es el estado líquido, tiene volumen definido pero no forma. Las partículas están más separadas que en un sólido pero están más cercanas que en un gaseoso. Fluye para tomar la forma del recipiente que lo contiene y tiene una compresibilidad mayor que los sólidos pero menor que los gases. Ahora vamos a hablar de las propiedades termodinámicas. Vamos a hablar de algunas de ellas, que es la masa. La masa es la cantidad de materia del fluido y está determinada por su densidad y su volumen. La fórmula para calcular la masa es masa igual a densidad por volumen y se expresa en kilogramos o en otras unidades de masa, como son los gramos. Y esto va a depender de la densidad y el volumen específico del fluido. Ahora vamos a hablar del peso. El peso de un fluido está determinado por su densidad y el volumen del fluido. La fórmula para calcular el peso de un fluido es el producto de la densidad del fluido, la aceleración debida a la gravedad y el volumen del fluido. Es decir, peso igual a densidad por volumen por gravedad. Un ejemplo de esto. Por ejemplo, un globo lleno de helio tiene menos masa y peso que el aire, por lo que se eleva. Un submarino puede variar su masa y peso al llenar o vaciar sus tanques de agua para sumergirse o emerger.
El peso específico de un fluido se refiere a la medida de la fuerza ejercida por la gravedad sobre una unidad de volumen de ese fluido. Se expresa en unidades de fuerza por unidad de volumen, como newton sobre metro cúbico o libra sobre pie cúbico. Por ejemplo, el agua tiene un peso específico de aproximadamente 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico o 62.4 libras sobre pie cúbico a condiciones estándar. Por ejemplo, un trozo de madera flota en el agua porque tiene menor peso específico y densidad que el agua. El aceite se queda encima del agua porque tiene menor peso específico y densidad que el agua. Ahora hablaremos de las propiedades de comportamiento específico. La primera es la viscosidad. La viscosidad es aquella resistencia de un fluido a fluir o a cambiar de forma. Los fluidos con alta viscosidad son más espesos y se mueven con más dificultad, mientras que los de baja viscosidad fluyen con más facilidad. Se expresa en unidades como pascal por segundo o centipoise, dependiendo del sistema de medida utilizado. La viscosidad la podemos definir como una medida de resistencia de la deformación de un fluido. Si bien en los líquidos existen fuerzas intermoleculares, tanto los gaseosos y los líquidos se consideran como fluidos, harán que las moléculas de los líquidos se mantengan más unidas entre sí. Entre más fuertes sean estas fuerzas, al líquido le costará más trabajo poder deformarse. La viscosidad dependerá de la presión y de la temperatura. En cambio, si se cambian estos valores, también los valores de la viscosidad cambiarán. Ejemplo, si calentamos la miel, esta podrá fluir más rápido, pero si la miel está fría, este será más complicado en deformarse, por lo tanto, poder fluir. Las unidades de la viscosidad están por pascales por segundo o kilogramo metro por segundo. Lo que nos indican estas unidades es la cantidad de masa que se moverá en cierto tiempo. Estas unidades están en el sistema internacional, pero también la viscosidad se puede determinar por el sistema CGC de unidades. La viscosidad se conoce como dinámica o viscosidad absoluta, pero si relacionamos esta viscosidad con la densidad, entonces se llamará viscosidad cinemática. Sus unidades serían metros cuadrados sobre segundos. Por ejemplo, tenemos a la miel. La miel tiene mayor viscosidad que el agua, por lo que fluye más lentamente. El aceite tiene menor viscosidad que el agua, por lo que fluye más rápidamente.
propiedad es la tensión superficial. La tensión superficial es una propiedad de los líquidos que se manifiesta en la capa superficial del líquido. Es la fuerza que actúa en la superficie de un líquido haciendo que esta superficie tienda a comportarse como una membrana elástica. Esta propiedad permite a algunos insectos caminar sobre el agua y es responsable de la formación de gotas esféricas. Se mide en unidades de energía por área. La tensión superficial es una propiedad que tienen los líquidos en la cual la superficie del líquido se comporta como una membrana. Esto es así porque entre las moléculas que conforman a este líquido, éstas ejercen fuerzas de atracción entre sí, llamadas fuerzas intermoleculares, las cuales, dependiendo de la naturaleza del líquido, mantendrán a las moléculas unidas generando en la superficie una membrana. La fuerza neta de cada molécula en el interior del líquido es cero, pero las moléculas que están en la superficie se verán atraídas hacia el centro del líquido, haciendo que éste reduzca al mínimo su área superficial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las fuerzas intermoleculares de las moléculas en el interior se van atraídas en todas direcciones, ya que hay moléculas por todos lados. Pero las moléculas de la superficie solamente podrán ser atraídas entre moléculas que estén a un lado y abajo de estas, haciendo que las moléculas se contraigan, reduciendo el área superficial y por lo tanto su volumen. Es como si tuviéramos una membrana que está estirada y después se contrae. Esto explica por qué las gotas de lluvia, cuando están cayendo, son esféricas y no con forma de lágrima, ya que una esfera tiene menor área superficial que cualquier otra forma. Entonces, la tensión superficial forma una membrana invisible en la cual cualquier objeto que no logre romperla pueda mantenerse en la superficie del líquido. Si quisiéramos disminuir la tensión superficial de un líquido, simplemente tendríamos que aumentar su temperatura. Esto con el fin de disminuir las fuerzas intermoleculares y a su vez esto provocaría que el volumen aumente ya que se estirarían las moléculas. Un ejemplo. Por ejemplo, las gotas de agua tienen forma esférica, por lo que la tensión superficial tiende a minimizar su superficie. Los insectos pueden caminar sobre el agua porque la tensión superficial sostiene su peso. Otra propiedad es la capiralidad. La capiralidad es el fenómeno que involucra la ascensión o descenso de un líquido en un tubo delgado, como un tubo capilar o en el espacio entre las partículas de un material poroso. Este ascenso o descenso se debe a la interacción entre las moléculas del líquido y las paredes del tubo o del material poroso. Esta acción puede contrarrestar o superar la fuerza de la gravedad, lo que le resulta en la elevación o disminución del nivel del líquido en el tubo capilar. Por ejemplo, el agua asciende por los vasos capilares de las plantas porque tiene mayor adhesión con las paredes del tubo que cohesión entre sus moléculas. El mercurio desciende por un tubo de vidrio porque tiene menor adhesión con las paredes del tubo que cohesión entre sus moléculas. Buenas tardes, compañeros de física del grupo 703. Mi nombre es Kenny y estoy colaborando en equipo con mis compañeros Alejandro, Suri, Itzayana y Gabriel. A mí me tocó realizar el experimento del fluido no newtoniano. Recordemos que un fluido no newtoniano se llama así porque no sigue las leyes de comportamiento típicas de los fluidos newtonianos, que mantienen una viscosidad constante independientemente de la fuerza aplicada. En cambio, este tipo de fluidos no newtonianos alteran su viscosidad en respuesta a la presión o la velocidad del flujo. Tenemos como ejemplo el experimento que vamos a realizar. Ahora, es un experimento bastante sencillo. Únicamente vamos a necesitar maicena y agua. Lo primero que vamos a hacer va a ser vertir la maicena en el plato que yo estoy utilizando en esta ocasión. Habría convenido más uno transparente, pero
voy a ocupar uno blanco. Bueno, procederé a vertir agua sobre la maicena. No mucha. Hasta que se cree una mezcla un tanto homogénea. Desde aquí ya se puede empezar a sentir la viscosidad que no está definida del fluido. Y al parecer voy a tener que agregar más maicena. Hasta que nos dé el resultado esperado. Aquí ya está empezando a actuar. Hemos realizado un pequeño corte para realizar la mezcla. Bueno, una vez ya tenemos esta mezcla, tendríamos que ver cómo actúa bajo ciertas presiones. Se supone que cuando aplicamos una presión a la mezcla, esta tiene que actuar como un sólido, mientras que si se la dejamos de aplicar, debe de actuar como un líquido. Así que vamos a poner la prueba intentando agarrar un cacho de la mezcla. Aquí inclusive encuentro un poco de dificultad y a la vista se puede observar que actúa como un sólido en distintas situaciones. Aquí incluso lo puedo separar un poco, no dejo de aplicar presión para que se mantenga sólido y una vez le dejo de aplicar la presión se vuelve líquido. Ahora hagamos otra prueba y apliquemos algo de presión sobre lo que es toda la mezcla. Así tendremos que levantar un poco el recipiente en el que ésta se encuentra. Así que pongamos la prueba. Voy a aplicar la presión y se tiene que levantar el recipiente. Y como podemos ver, esto es verídico. Ahora, ¿el por qué sucede esto? Bueno, lo que aquí ocurre es que la propiedad de la maicena de volverse más sólida bajo presión se debe a un fenómeno conocido como dilatancia. La maicena, cuando se mezcla con agua, forma una suspensión coloidal de partículas. Estas partículas son pequeñas y están suspendidas en nuestro líquido. Cuando aplicas presión a la mezcla, las partículas se agrupan y forman una estructura más sólida, lo que hace que la mezcla se comporte momentáneamente como un sólido. Este cambio en la viscosidad se debe a la resistencia de partículas a moverse entre sí bajo presión, lo que nos demuestra correctamente lo que es un fluido no newtoniano, lo que anteriormente mencioné y definí. Y así culminaría el experimento. Ahora sigamos con la presentación. La ley de Poiseuille, o también conocida como la ley de Hagen-Poiseuille, es, valga la ley física, formulada en el año de 1090, a la cual conciernen el volumen de flujos estacionarios laminares o líquidos viscosos uniformes e incomprensibles que pasan a través de un tubo cilíndrico. En el flujo laminar, las partículas de los fluidos se mueven a lo largo de láminas adyacentes sin llegar a mezclarse. Cabe recalcar que estas partículas están restringidas a moverse únicamente en trayectorias con dirección paralela, debido sobre todo a la acción de la viscosidad. Existen diversas condiciones de validez para que la ley de Poiseuille pueda ser aplicada. Estas condiciones radican tanto en el líquido que va a fluir y en el tubo por el cual va a pasar el líquido. En el caso del líquido, estos deben tener unas características que cumplir, como deben ser reales. Además de esto, deben tener una viscosidad constante y por último, una densidad constante. En el caso de los tubos, estos deben tener un radio constante y además deben ser tubos largos. De esta forma, para calcular el caudal presente en los fluidos ya mencionados, se tiene que el caudal viene a ser una relación entre las diferencias de presión existentes en el tubo sobre la resistencia viscosa del fluido, donde la resistencia viscosa viene a ser interpretada como 8 veces la viscosidad del fluido por la longitud del tubo, relacionado entre pi por radio del tubo elevado a la cuarta potencia. De esta manera se tiene que la ley de Poiseuille viene a ser expresada como que el caudal es igual a pi por radio elevado a la cuarta potencia por las diferencias de presiones, todo esto sobre 8 veces la viscosidad del fluido por la longitud del tubo. En el siguiente experimento se puede observar el comportamiento de fluidos en estado laminar, donde se verifica la ley de Poiseuille.
la cual va a ser directamente proporcional al radio de un tubo e inversamente proporcional a la viscosidad de dicho fluido. En este caso, los fluidos son agua y aceite. Este conocimiento, la diferencia existente entre las viscosidades de las dos sustancias. En el caso del agua, su viscosidad es de 1,1 por 10 a la menos 3, mientras que la del aceite es de 0,28, en ambos casos en unidades de pascales por segundo. Estas diferencias derivan en cambios en los caudales de ambos fluidos. Es por tanto que el caudal del agua es mayor que el caudal del aceite, y así el vaso del agua se llenará primero que el vaso del aceite. En conclusión, con este tema hemos aprendido qué son los fluidos, cómo se pueden clasificar en líquidos y gases y cuáles son sus propiedades termodinámicas y su comportamiento específico. Hemos visto que los fluidos son sustancias que pueden cambiar de forma y fluir cuando se les aplica una fuerza, y que sus propiedades dependen de la temperatura, la presión y la densidad del fluido. Las propiedades termodinámicas son la masa, el peso específico y la densidad, y las propiedades de comportamiento específico son la viscosidad, la tensión superficial y la capilaridad.